Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene construir nuestro árbol familiar, ser conocedores de los datos y de las vivencias que tuvieron nuestros antepasados. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues pensad que la información es energía y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Va pasando de generación en generación. ¿Para qué sucede esto? Porque esa es la pregunta, no por qué, sino para qué. Pues esto sucede para que seamos capaces de liberar, de desbloquear todo aquello que no fueron capaces, bien por desconocimiento o porque no tuvieron la posibilidad, nuestros antepasados. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces no entendemos el por qué se me presenta a mí esta situación tan repetitiva o por qué no soy capaz de avanzar en esta dirección, me siento atrapado, bloqueado. Pues viene de ahí, ¿vale? Por eso es muy importante saber a qué situaciones se enfrentaron nuestros antepasados para ser capaces de entender nuestras propias vidas. ¿Qué ocurre cuando conocemos los datos del árbol familiar? Pues que se produce una toma de conciencia. ¿Qué quiere decir toma de conciencia? Que la gente se piensa que la toma de conciencia es conozco los datos y ya está. No, la toma de conciencia es cuando de repente, a través de unir distintos datos, a través del conocimiento de cierta información, de repente entiendo el para qué. ¿Para qué estoy viviendo yo esta situación? ¿Para qué repito una vez y otra lo mismo? Y es más, es una forma de entendimiento tan profunda que eso no se produce de repente y ya está, no, sino que días, semanas e incluso meses después de ese primer momento en el que comenzamos a entenderlo todo, seguimos encajando datos, se nos vienen a la cabeza, ay, es verdad, claro, ahora entiendo por qué en tal fecha pasó esto y lo otro, tal. O sea, la toma de conciencia es algo muy profundo, porque conseguimos ir uniendo, ir hilando todas esos cabos sueltos que teníamos y de esa forma vamos encajando todas las piezas de nuestro puzzle. Cuando nosotros comprendemos la razón por la que nuestros antepasados actuaron de una manera determinada. Y más que nuestros antepasados, vámonos a algo más reciente, a nuestros propios padres, ¿no? Todos sabemos que nuestros padres han cometido evidentemente errores, porque somos humanos y todos traemos nuestra propia historia. Entonces, cuando somos capaces de entender, de comprender, de saber el para qué se han comportado como se han comportado y cómo se han sentido ellos también de cara a sus propias historias, de cara a sus propias vivencias, somos capaces de poner ese perdón, esa comprensión, ese perdón, esa paz en nuestro corazón. Somos capaces de entender pues el hecho de que ellos no se comportaron, padres, abuelos, con quienes hayáis tenido un contacto más directo en las capas del árbol, ¿vale? Familiar. Somos capaces de entender el para qué se comportaron como se comportaron, tanto de cara a nosotros como con el resto de personas. Una vez que comprendemos eso, pues somos capaces de eso, de instalar el perdón en nuestro interior y el amor incondicional de decir, sí, ahora entiendo por qué hiciste esto, por qué te comportaste conmigo de esta manera. Y no pasa nada, porque ahora entiendo que tú también tuviste estas dificultades, este dolor en tu vida y que no te permitió disfrutar o comportarte de otra manera. Entonces eso es un cambio mágico, porque desaparecen los juicios, desaparecen los rencores y nos liberamos nosotros mismos y liberamos al resto del clan. ¿De acuerdo? Entonces por eso es muy, muy importante. Luego, datos que podemos sacar del clan familiar. Pues sabéis que podemos ser dobles en muchos aspectos. Hay similitudes de trabajo, fechas de nacimiento, muerte, bodas, eventos importantes de cualquier tipo, nombres. Estaros muy atentos a eso, a quienes han sido inmigrantes,
quiénes han sido de una manera, de otra, y os va a impresionar la cantidad de hilos que unen a unos componentes y a otros, ¿eh? Las situaciones, las vivencias, las fechas, todo eso. Doble, es decir, si tenéis más dudas, ¿vale? Porque no voy a profundizar demasiado ahora, se puede ser doble por muchísimas cosas, por muchísimos motivos, como os he comentado, por el trabajo, por el nombre, por fecha, tal. Si queréis más información podéis poneros en contacto conmigo por privado y os mando más detallada la información respecto a eso. Como os iba diciendo, el tema del doble también se puede ser doble por similitud o por compensación. Por similitud es cuando tenéis esa afinidad con esa persona del árbol, bien sea mamá, papá, un hermano, una prima, quien sea, ¿vale? Esa persona con quien sentís que pensáis exactamente igual, tenéis las mismas opiniones, incluso que os miráis y sin deciros nada sabéis perfectamente lo que estáis pensando y demás. Y curiosamente tenéis vidas similares o muchos puntos de unión, ¿vale? Entre la vida de uno y de otro. Luego está el ser doble por compensación. ¿Por compensación qué quiere decir? Y esto lo hemos visto en otros vídeos y respecto a otros temas. Cuando aparece un integrante en el árbol que se posiciona en un extremo, la balanza se descompensa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia del árbol familiar, el inconsciente del clan? Pues crea otro ser que esté justamente en el extremo contrario para que se equilibre, ¿vale? Por eso se dice que es por compensación, porque compensa uno al otro para que haya equilibrio. ¿Qué ocurre aquí? Pues que van a ser personas que a lo mejor han nacido el mismo día, pero de distintos años, o que se llaman exactamente igual, tienen la misma dedicación. O sea, va a haber muchísimos datos, muchísimas cosas que les van a unir, pero al mismo tiempo son completamente distintos. Tienen formas de pensar completamente distintas, de hecho se producen muchos roces, muchos choques entre ellos, incluso llegando a alejarse de no hablarse, de no verse, de que no haya contacto. Y eso pues está relacionado con eso, ¿vale? Con que cada uno lo vive de una forma extrema y ocurre eso. Formas de resolverlo. Esto pues, una vez más, tomando conciencia. Hay veces que la toma de conciencia, la aceptación de la información, todo esto, produce un shock muy grande, ¿vale? Entonces es bueno que cuando nos sentimos con esa dificultad, con esa angustia, con esa falta de conocimiento a la hora de gestionar las emociones, al enfrentarnos al hacer nuestro árbol, al recibir esa información, es bueno ponernos en manos de un especialista y que nos sirva de acompañante durante este proceso, que nos guíe y que nos sostenga, porque hay que invertir en salud mental y emocional, en gestión, que muchas veces parece que solamente queremos invertir cuando es algo físico. Ahí es cuando vemos las urgencias y sin embargo el mundo emocional es el que dirige el resto, el físico y todo. Entonces, si nosotros estamos bien por dentro, vamos a estar bien por fuera. ¿De acuerdo? Os animo a eso, a que si veis que en algún momento os resulta muy difícil, no dudéis en poneros en contacto conmigo o con cualquier otro profesional. Eso sí, cercioraros de que sea un profesional certificado, que sea alguien que sea preparado para saberos acompañar en un proceso de este tipo. ¿De acuerdo? Y bueno, también deciros respecto a la hora de hacer el árbol, que os vais a encontrar cuando tenemos pareja. Normalmente los árboles familiares, el mío y el de mi pareja, ¿vale? Van a ser espejos, siempre. Espejo es el reflejo del uno del otro. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo que hemos dicho con los dobles. Puede ser en similitud o en compensación. En similitud, que hayamos tenido cosas muy parecidas, o en compensación, que haya cosas extremas en uno diferente completamente del otro.
Por ejemplo, similitudes. Os pongo el caso de una de mis clientas o pacientes, como las queráis llamar. Por ejemplo, ella tenía mucha dificultad a la hora de tener hijos. Le dijeron los médicos que tenían óvulos de mala calidad, pero que, bueno, que en realidad no había ningún problema certero como para procrear. Vale, bueno, pues su marido tenía la mayoría por una infección que había tenido de bebé en el oído, tenía un problema a la hora de producir esperma. Producía casi todos muertos y esos no dejaban pasar a los vivos. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que investigando en el árbol familiar, o sea, en realidad ninguno tenía problema, pero había mucha dificultad. ¿De acuerdo? Bueno, pues investigando, en el árbol de ella había muchos hijos pequeños muertos, ¿vale? Y las madres de su árbol familiar habían sufrido muchísimo, empezando por su madre, por su abuela materna, su abuela paterna. Había habido muchos suicidios, madres que habían enterrado a hijos que se habían suicidado. Y nos fuimos a estudiar el árbol del marido. Resulta que su madre siempre había estado diciendo que tener hijos era un problema, era algo doloroso, que te cortaba la vida, que, bueno, pues muchas cosas negativas respecto al hecho de tener un hijo. Y nos fuimos a generaciones más atrás y lo mismo, todas las mujeres de ese clan, mujeres también que habían sufrido mucho para sacar a sus hijos adelante y que todas tenían la misma mala opinión de tener hijos. Bueno, esto evidentemente os lo estoy contando de una forma muy superficial, ¿vale? Pero al final a lo que llegamos fue a eso, a que el inconsciente de ambos llevaban los dos la información de tener hijos es un sufrimiento, tener hijos no conviene. Entonces el cuerpo mismo refleja esa información a través de síntomas para evitar el dolor que se ha producido en generaciones pasadas. De ahí la importancia de conocer todos los datos y de que se produzcan esos desbloqueos para que podamos evolucionar, porque la historia de nuestros antepasados no es la nuestra. Todo ha ido evolucionando y lo que antes era un peligro o un problema no tiene por qué serlo a día de hoy, ¿vale? Pero nuestro inconsciente nos juzga, no sabe de tiempo, para él siempre es presente. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo profundo para instalar una nueva información en el árbol y liberarnos. Bueno, pues eso, deciros que existen esas cosas en los árboles, ¿vale? Que sean por similitudes o por compensación. Por compensación, por ejemplo, eso teníamos por similitud, os decía ese ejemplo. Por compensación, por ejemplo, puede ser que en un árbol haya habido mucha gente alcohólica o maltratadora y sin embargo en el otro gente que no prueba el alcohol, muy amorosos, con matrimonios que se llevan súper bien, en el otro matrimonios que se llevan súper mal, ¿vale? Entonces van a compensar un árbol al otro, ¿de acuerdo? Y claro, pues la unión de esos dos árboles que se produce a través de nosotros y de nuestra pareja, pues va a tener, vamos a vivir una serie de situaciones donde se reflejan esas informaciones que traen nuestros árboles, ¿no? Y es los desafíos a los que nos tenemos, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y que pues gracias a tener esos conocimientos, esos datos, pues se nos puede hacer mucho más liviano, mucho más llevadero, más comprensible y podemos liberarnos de todas esas dificultades y liberar, como os digo, a todo el clan y sobre todo eso, a generaciones venideras. Así que quienes seáis papás o mamás, pues lo mismo, con más motivo, ¿vale? El querer hacer este árbol, porque ya no solamente por nosotros y por los antepasados, sino también por nuestros hijos y nuestros futuros nietos y demás. Bueno, y también como última pincelada, comentaros que hay árboles que muchas veces son tan tóxicos, llevan una carga tan excesiva de bloqueos y de situaciones que no se han sabido gestionar ni resolver, que tienden a la extinción. Por eso hay muchas ramas de los árboles que al final los hijos no han tenido descendientes, a lo mejor hay 2 o 3 hermanos,
en una familia y ninguno de ellos acaba teniendo hijos, ¿vale? Aunque tienen pareja, aunque tienen posibilidades, tal, pero bien no sienten ganas de tener hijos o bien sus propios cuerpos no se los permiten por distintas enfermedades, síntomas o lo que sea, ¿vale? Y es por eso, porque es tal la carga que al inconsciente familiar no le interesa seguir produciendo más gente y que sigan heredando esa información tan sumamente densa, tóxica y pesada, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, deciros que también al final entendáis que los árboles familiares, la vida es como un teatro. Cada uno tenemos un papel que desempeñar, venimos con una función para enseñar a los demás y los demás traen funciones también que nos enseñan a nosotros. Entonces, por eso también es muy importante saber los datos, poner nuestro mundo familiar en orden para liberarnos de ese juicio, de ese dolor con el que cargamos y entender que cada uno está desarrollando el papel que le corresponde. ¿De acuerdo? Y no es ni mejor ni peor, todo es perfecto, todo es como tiene que ser. Bueno, pues como os he dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier cosita que me queráis comentar, podéis poneros en contacto conmigo en privado, ¿de acuerdo? Y nada, espero que tengáis mucho éxito en la recopilación de datos. Ah, por cierto, otro punto que se me escapaba y es muy importante. Cuando la gente me dice que no tiene muchos datos de su árbol familiar. Si tienes pareja, a través de su árbol familiar vas a poder saber más o menos el tuyo. Con los poquitos datos que tengas vas a poder saber el tuyo. Y si no, muchas veces con poquitos datos también se pueden averiguar muchas cosas, ¿vale? Porque a pocas pinceladas, analizando tu vida y viendo esas 4 cositas, analizando tu vida si tienes hermanos también, primos, y con las pinceladas que sepas, también es suficiente. Muchas veces no hay que tener una sobrecarga de información. También hay veces, y os pongo mi caso personal, cuando yo empecé hace años a hacer mi árbol familiar, mi abuelo tenía todos los datos habidos y por haber, fechas, guardaba fotos, guardaba de todo. Sin embargo, mi abuela no tenía ni una sola foto, ni con su madre, ni con sus hermanas, ni sabía fechas, ni se acordaba ni siquiera de nombres y apellidos de sus propios abuelos. Y suele también pasar eso, ¿no? Que hay un árbol que tienes muchísimos datos y del otro prácticamente nada. Pero es eso, árboles que son reflejos. Entonces, si no sabéis, si no sois capaces, poneros en contacto conmigo o con cualquier otro profesional de confianza y averiguadlo porque no hace falta tener sobrecarga de datos, ¿vale? Y bueno, nada, os dejo que quiero que empecéis ya a hacer vuestro árbol y a recopilar datos. ¿De acuerdo? Bueno, un besito, que paséis feliz día.